Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es de verdad para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, y en mi nombre propio, un gran gusto el poder estar aquí con ustedes, precisamente en una más de nuestras sesiones de Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica, presentando otra conferencia más en todo este ciclo de pláticas que a partir del 1 de enero de este año hemos venido realizando, que llevan por nombre Forjadores del Estado Mexicano, precisamente en conmemoración del bicentenario de nuestra independencia nacional. Hemos venido nosotros teniendo a lo largo de este año, que ha sido muy fructífero a nivel de trabajo, además de nuestras conferencias que tenemos lunes, miércoles y viernes, con distintos talleres y cursos que venimos dando de temas jurídicos. Este tema de Bohemia Jus el día sábado, la conferencia Juris Consultus Noctem los días jueves, y el mismo día sábado, pero un poquito más tarde, la conferencia Vampiro a cargo del maestro Jorge Gómez. Pues los saludo yo con mucho gusto desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte, su servidor, José Miguel González Sánchez, presentando precisamente estos comentarios que vamos a hacer en relación a este acontecimiento que vamos a conmemorar tanto los días 27 como 28 de septiembre respecto de lo que es el bicentenario de la independencia nacional. En ese sentido, y antes de revisar el material de trabajo que hemos preparado para el día de hoy, es importante recordar, tratar de hacer una sistematización en lo siguiente. Hemos venido abarcando desde lo que fue la época prehispánica o precuautémica, como algunos de nosotros nos gusta denominarla, diversos aspectos jurídicos que continuaron posteriormente con lo que fue el virreinato, todo el conjunto de normas que se establecieron durante ese periodo histórico del virreinato, lo que fue el inicio de la Guerra de Independencia. Ahí trajimos al comentario todo lo que fue los sentimientos de la nación, lo que fue el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, encabezado por don José María Morelos y Pavón, el siervo de la nación, lo mismo que lo que fueron los puntos constitucionales de don Ignacio López Rayón, para posteriormente abordar el tema de los tratados de Córdoba y del Plan de Iguala que tuvimos en nuestra última conferencia, para así entonces entrar a este punto crucial que es precisamente la consumación de la independencia. Y va a ser precisamente en relación a ello que queremos ir haciendo algunas acotaciones. ¿En qué sentido? Yo sé que a nivel ideológico vamos a encontrar en nuestro país una gran pluralidad. A lo mejor habría quien nos dijera, oye, pero el bicentenario fue en 2010, no ahorita 2021, o lo que verdaderamente tenemos que conmemorar fue el inicio de la Guerra de Independencia, la gesta de don Miguel Hidalgo y Costilla, de don Ignacio Allende y Unzaga, de los hermanos Aldama, de Abasolo, de Matamoros y de tantos próceres. Pero no tenemos nada que conmemorar en esta fecha del 27 y 28 de septiembre de 1821. Bien, vamos a tratar de ir comentando cómo es que se presentan los acontecimientos. Desde luego aquí el punto de vista más importante va a ser el de cada uno de ustedes. Sin embargo, hay que revisar la historia en base a 3 puntos que resultan fundamentales: historia, historiografía e historia de la historiografía, entendiendo la historia como aquello que sucedió. La historiografía, que es precisamente el relato histórico a partir de lo que sucedió,
y la historia de la historiografía, que nos permite criticar y analizar todo ese relato histórico. Al fin y al cabo, la historia es una ciencia, como lo es en este caso también el derecho, y que van entrelazados como ciencias sociales que son. Y en ese sentido, y tratando nosotros de ser lo más objetivos posibles, es que vamos a tratar de hacer entonces o de ubicar el contexto histórico. Se gesta la independencia de México, primeramente en la Ciudad de México en 1808, con Francisco Primo de Verdad, y algunas personas que pensaron ya en el tema de la independencia. Posteriormente se precipita en la zona del Bajío, viene el grito de independencia con don Miguel Hidalgo, se da el inicio de la lucha insurgente, se da ese gran y célebre encuentro entre don Miguel Hidalgo y don José María Morelos en un poblado cercano a la ciudad de Morelia, hoy ciudad de Morelia, en aquel entonces llamada Valladolid. El pueblo se llama Charo, donde don Miguel Hidalgo le encomienda a su exalumno en la Universidad Nicolaita, es decir, a don José María Morelos, que encabece y lleve a cabo la lucha en el sur del país. Bien, se dan 11 años de lucha bélica, de un movimiento insurgente, que lamentablemente se va fraguando, se va minando, van siendo asesinados distintos de esos próceres que encabezan el movimiento, y queda una pequeña semilla de insurgencia en el sur del país, encabezada por don Vicente Guerrero, encabezada por los hermanos Bravo, Nicolás y Leonardo Bravo, encabezada también por don Hermenegildo Galeana. Bien, a partir de esos acontecimientos y entrando ya a los años de 1820 y de 1821, es ese contexto histórico que presentamos a todos ustedes, estimados colegas, estimados alumnos, exalumnos, estimados amigos todos, tanto aquellos que están ahorita en esta plataforma de Zoom como aquellos que están conectados a través de Facebook. Y es entonces a partir de ello que estamos aquí presentes. Queremos plantear estas interrogantes como punto de partida para nuestro comentario. Interrogantes que a lo mejor pudieran llegar a ser cuestionables, pero que precisamente nos van a permitir analizar e interpretar qué es lo que sucedió. ¿Quién es el verdadero padre de la patria? Lanzo la pregunta sin emitir respuesta. Bien. De manera irónica, ¿tiene padre o madre? ¿Por qué festejamos el inicio de la guerra de independencia y no su consumación? ¿A partir de cuándo fuimos realmente independientes? Al final de cuentas, ¿quiénes son los verdaderos forjadores del Estado mexicano? Esta temática que hemos venido abordando en este año de 2021. ¿Quiénes son los verdaderos forjadores del Estado mexicano? Y bien, comentábamos nosotros que toda esa siembra que llevó a cabo la insurgencia se mantiene viva en el sur del país, encabezada por el general don Vicente Guerrero. Y se presenta precisamente una adversidad, si es que se le puede denominar de esa manera, que posteriormente representa una supuesta alianza entre Guerrero, el heredero de toda esa tradición y espíritu insurgente, y por otra parte, Agustín de Iturbide. Se presenta entonces esta confrontación que a la postre nos va a permitir consumar la independencia nacional. Bien,
De acuerdo a ello, ¿qué comentarios podemos llevar a cabo nosotros de don Vicente Guerrero Saldaña? Este benemérito de la patria y militar insurgente nació en Tixla, hoy estado de Guerrero. Recordemos que en aquel momento forma parte el estado de Guerrero de lo que era la Intendencia de México, después del Estado de México, lo mismo que el estado de Morelos, y posteriormente se escinden del Estado de México, al igual que el estado de Hidalgo. Entonces, bueno, nace en Tixla, hoy estado de Guerrero, un 9 de agosto de 1782, y murió en la ciudad de Cuilapan, estado de Oaxaca, hoy Cuilapan de Guerrero, el 14 de febrero de 1831. Como ya comentábamos nosotros, fue el continuador de la lucha insurgente en el sur de nuestro país a la muerte de Morelos, y para muchos el verdadero consumador de la independencia nacional. Para muchos, para otros no. Pero hacemos este comentario destacando la destacada personalidad de don Vicente Guerrero. Don Vicente Guerrero es ese ser tan especial que aglutina varios aspectos, varias visiones de nuestro México. El Vicente Guerrero de herencia española, el Vicente Guerrero de herencia indígena, el Vicente Guerrero de herencia negra, era mulato. Entonces, veamos nosotros todo esto que representa precisamente la imagen de don Vicente Guerrero, todo lo que aglutina, todo lo que se concentra en su célebre persona. Si pasamos a la siguiente, de favor. Y entonces, en ese sentido, aumentamos el comentario. Fue un criollo que se desempeñó como, en este caso, hablando de Agustín de Iturbide, fue un criollo que se desempeñó como oficial realista, hasta que se alió a Vicente Guerrero para proclamar la independencia de México, estableciendo el primer imperio en 1821. Es 21, no es 24. Propiamente es un imperio que va de 1821 a 1823. Este primer comentario ya nos levanta cierta suspicacia. Oficial realista, que después se alía con Guerrero y que además proclama el primer imperio mexicano. Sí, un imperio de carácter independiente, pero imperio al fin y al cabo. Y esto nos permite entonces plantear esta gran interrogante, estas interrogantes. ¿Verdadero patriota u oportunista? ¿Héroe o villano? Iturbide sigue sujeto al implacable juicio de la historia. ¿Y el porqué de estos comentarios? En nuestra sesión anterior, vimos y revisamos el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba y cómo en ello precisamente ve Iturbide la oportunidad de entrar. Recordemos que cuando se empieza a gestionar todo ello, se ofrece la corona de México primeramente a Fernando VII, rey de España, o a cualquiera de los miembros de la familia real. Y si no aceptaran ellos, a cualquier mexicano. Ahí entra Iturbide y hacíamos precisamente ese comentario. Iturbide es complejo, para algunos héroe, para otros villano, y sigue en este caso sujeto a ese implacable curso de este juicio de la historia. ¿Qué preámbulo se presenta respecto a lo que va a ser la consumación de la independencia? Ya comentábamos, ya señalábamos algunos aspectos de los tratados de Córdoba celebrados el 24 de agosto de 1821. Estos tratados que de entrada nos presentan dos grandes mentiras. La primera, fue un tratado, no varios, es el Tratado de Córdoba.
Y la segunda, lo que siempre se nos ha querido manejar, que lo firmó Iturbide con un virrey que jamás llegó a ser virrey, que en este caso fue Juan de O'Donoghue. En realidad, O'Donoghue jamás asume como virrey, pacta y establece estos tratados de Córdoba. En ellos se acuerda la independencia de México y la retirada de las tropas españolas de la capital del país, último bastión de tropas realistas, juntos con los que estaban destacados tanto en el puerto de Acapulco como de Veracruz. Es decir, hablamos finalmente de una independencia que se pacta, que reconoce O'Donoghue, pero que va a presentar también algunos problemas de reconocimiento más adelante. Bien, esto entonces respecto de estos tratados de Córdoba que citamos nuevamente en el comentario. Si pasamos por favor a la siguiente. Y en relación a ello, pues tenemos que la parte fundamental del tratado, que hay que verlo de manera singular, no de manera plural, fue pactar la independencia del entonces virreinato con el emisario de la corona, que es precisamente O'Donoghue, y establecer como base de la organización política del naciente imperio la monarquía moderada. Entran ahí precisamente esos puntos que se han venido cuestionando a lo largo de 200 años respecto de la consumación de la independencia nacional. Misma que no consuma Hidalgo, no consuma Morelos, ni Allende, ni Aldama, ni Jiménez, ni Rayón, ni Quintana Roo, ni nadie de ellos. Que consuma Iturbide. Participa Guerrero, pero que consuma Iturbide, pero bajo la idea de un imperio, bajo la organización política de una monarquía moderada. Hay que señalarlo. Nos independizamos de España, dejamos de ser virreinato, que es el nombre correcto. Ya en alguna de nuestras pláticas vimos la estructura del virreinato, tanto en lo político como en lo jurídico. Y aquí entonces se pacta, se establece esa independencia, pero bajo la forma de un imperio. A la postre, el primer imperio mexicano bajo la forma político-jurídica de la monarquía moderada. Ahí entonces, estos tratados de Córdoba. Y tenemos, sin embargo, y a diferencia del plan de Iguala, Iturbide capitalizará esto a su favor al establecerse que si Fernando VII o cualquier miembro de la familia real no aceptaren el ofrecimiento de la corona, las cortes imperiales designarán al nuevo monarca. De casa reinante europea o mexicano, y es precisamente esa coyuntura la que le permite a Iturbide el consolidar el movimiento, pero en un interés propio, para ser el proclamado como el primer emperador. Ahí entra entonces parte de esa traición de Iturbide hacia lo que es el espíritu y el ideal insurgente. No en balde es que no se conmemore en nuestro país el 27 de septiembre, que es la consumación de la independencia. Ni siquiera está considerado como día oficial, día feriado. Y esta pudiera ser parte de las razones por las cuales, pues, no se le da ese hincapié a esta fecha que independientemente del contexto es importante, es trascendente, porque nacemos a la vida independiente. ¿Qué vicisitudes son aquellas que comentábamos nosotros? En un primer momento, España no acepta los tratados de Córdoba ni la capitulación firmada por O'Donoghue. Ante esta nueva negativa, y veamos esto, el ejército trigarante entra triunfante, y destacaría entre comillas lo de triunfante, a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821.
dando así por consumada la lucha de independencia, firmando al día siguiente el Acta de Independencia. Sin embargo, sería hasta 1836, 15 años después, cuando España formalmente reconoce la independencia de México. Aquí quiero manejar un poquito más ampliamente un contexto para tratar de entender ese momento. Ya en agosto se había celebrado el tratado o tratados de Córdoba. Bien, Iturbide días antes ya se encontraba en la Ciudad de México. En concreto, el día 25, en un lugar conocido como La Patera, que hoy ocupa el Panteón de San Joaquín, el Panteón francés de San Joaquín, parte de ello. Ya saben a qué me estoy refiriendo, a lo que es Calzada Legaria, casi esquina con Río San Joaquín. Pacta ya con O'Donoghue también la salida de las tropas mexicanas. Ese día se da ya el retiro de las tropas de las tropas españolas que estaban en México. Él solicita que se prepare un evento, un festejo, para que el día 27 se lleve a cabo su entrada. Es decir, un solo día de preparación para la conmemoración, el día 26. ¿A qué obedece ello? Tenía que ser el 27 forzosamente porque era el cumpleaños de Agustín de Iturbide. 25 salen las tropas. 26 es el día de preparativos, de barrer un poco todo el área del centro histórico de la hoy Ciudad de México, hoy ciudad capital de nuestro país, para que el día 27, partiendo de Chapultepec, hiciera el recorrido ese ejército trigarante. El recorrido parte de Chapultepec, al pie del castillo de Chapultepec, continúa por Avenida Chapultepec. En aquella época no existía el Paseo de la Reforma, ese fue planeado por Maximiliano de Habsburgo, 50 años después. Se da el recorrido por Avenida Chapultepec, se llega a lo que es el entronque de Avenida Chapultepec con el Paseo de Bucareli, llamado así en honor a uno de los tantos virreyes que hubo, toma vuelta a la izquierda hasta llegar a lo que hoy conforman la esquina de Bucareli con Avenida Juárez. Se toma lo que hoy es Avenida Juárez para incorporarse después por lo que hoy es Calle de Madero, que en aquella época era la calle de Plateros. Y aquí hay un relato interesante. Debiendo llegar por todo Madero al Zócalo, da vuelta en la calle de Bolívar, tantito adelante de donde está la iglesia de San Francisco, el templo expiatorio de San Felipe de Jesús. En Bolívar da vuelta a la derecha, Iturbide con el contingente. ¿Por qué? Porque en uno de los balcones estaba ahí admirando el desfile doña María Ignacia Rodríguez, a la postre la Güera Rodríguez, y Iturbide quería pasar frente a ella. Se cambia el recorrido, después se toma lo que hoy es 16 de septiembre, se regresa a Madero y se entra finalmente a lo que hoy es el Zócalo capitalino. Eso quizá no tenga mayor trascendencia, pero lo que sí quiero destacar respecto del contingente que va con Iturbide es que junto a él van 3 representantes de lo que fue el ala conservadora, la parte realista, y posteriormente a ellos, pues la parte insurgente. Me quiero aquí referir a 6 personajes en concreto. Por el lado realista acompañaban a Iturbide Antonio López de Santa Anna, a la postre de nefasto recuerdo y de peor memoria,
Anastasio Bustamante y José Joaquín Herrera. Por parte de los insurgentes iban don Vicente Guerrero, don Nicolás Bravo y don Melchor Musquiz. Son las personas que representan esa unión que se da con el ejército trigarante y se hace la entrada finalmente a lo que hoy es el Zócalo y se llega primero a Catedral para celebrar algo que se conoce como el Te Deum, es decir, la acción de gracias. Iturbide se presenta en Catedral para el Te Deum, donde lo reciben diversos miembros del clero. Se lleva a cabo el Te Deum, hay un banquete en todavía Palacio Virreinal, que después fue Palacio Imperial y que hoy conocemos como Palacio Nacional, y convoca a los reunidos para que al día siguiente, 28 de septiembre de 1821, se firme el Acta de Independencia, misma de la cual vamos a hacer ahorita algunos comentarios. Bien. Tenemos entonces también, bueno, en base a lo que ya comentado, a esta declaración que se firma un día después, vamos a comentar la misma, que en realidad no es muy extensa, pero sí nos presenta datos que nosotros debemos de traer al comentario. No nos podemos nosotros sustraer de ello. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa eternamente memorable que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Dos comentarios ahí. En la primera parte de este primer párrafo del Acta de Independencia es muy válido. Se dejan atrás 300 años sin voluntad propia, sin el libre uso de la voz, saliendo en teoría de esa opresión. Pero viene aquí donde aplica perfectamente esa frase, que dice que elogio en propia voz se vuelve vituperio. Esto lo hace Iturbide ensalzándose. Que un genio superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos casi insuperables. Eso ahí verdaderamente es una parte reprobable de esta Acta de Independencia. Se ensalza Iturbide. Y de ahí quizá vengan muchos de los vicios por los cuales los gobernantes permanentemente se exaltan a sí mismos, cosa que jamás puede ser. Las palabras conmueven, los ejemplos arrollan, trascienden las obras, no el halago que yo haga de mi persona. Bien, entonces es la siguiente, de favor. Restituida pues esta parte del septentrión, es decir, parte de la zona norte del continente, al ejercicio de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga a su felicidad. Otra parte cuestionable. Y con representantes que puedan manifestar su voluntad y sus designios. Comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente por medio de la Junta Suprema del Imperio que es nación soberana e independiente de la antigua España,
con quien en lo sucesivo no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que prescriben los tratados. Se declara, se proclama esa independencia. Sin embargo, se habla de una Junta Suprema del Imperio, que buscó o se pensó en convocar a 35 notables para formar esa junta. Sin embargo, Iturbide a ningún insurgente incluyó en la misma, ni siquiera a los 3 que lo acompañan en su entrada triunfal, que son Guerrero, Bravo y Musquiz, a nadie. A cambio de ello, pues señala o nombra como miembros de esa Junta Suprema a sacerdotes, a antiguos nobles, a antiguos miembros del ejército realista, a comerciantes, pero no a insurgentes. Ahí entonces, pues lamentablemente se siembra la semilla de algo que ha sido un verdadero lastre en la historia nacional. En este caso, polarización, la división. Divide y vencerás, dice el viejo adagio, y lamentablemente para muchos que han participado del gobierno de las instituciones de México, les ha funcionado de maravilla el divide y vencerás. México consuma su independencia dividido y es una división que se va a prolongar bajo distintas corrientes a lo largo de estos 200 años de independencia que estamos por conmemorar dentro de algunos días. Es entonces aquí como lo encontramos. Continúa esta declaración, que entablará relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto de ellas cuántos actos pueden y están en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que va a constituirse con arreglo a las bases que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció sabiamente. El primer jefe del ejército imperial de las 3 garantías. Y en fin, que sostendrá todo trance y con el sacrificio de los saberes y vida de los individuos, si fuere necesario. Esta solemne declaración hecha en la capital del imperio a 28 de septiembre del año de 1821, primero de la independencia mexicana. Independientemente de los puntos de vista que haya a favor o en contra de este instrumento jurídico, lo cierto es que nace como tal y a partir de ello se declara esta independencia bajo la figura de este imperio. Bien, documento que a la postre forma parte de los diversos documentos constitucionales que hemos comentado, como la Constitución de Apatzingán y que seguiremos comentando en sesiones posteriores, como la Constitución Federal de 1824, la primera ya del México independiente, los puntos centralistas de 1836, las bases orgánicas de 1846, la Constitución de 1857 y la Constitución vigente de 1917. Bien. Regresando nosotros aquí a la figura de Iturbide, hacemos estos últimos comentarios. El imperio finalmente fracasa. Iturbide huye. Regresa a nuestro país en el año de 1824 y después de un año en el exilio. Iturbide, considerado como traidor a la patria, regresa a México desembarcando en la población de Soto la Marina en el estado de Tamaulipas, antes la Nueva Santander, siendo fusilado al poco tiempo en el pueblo de Padilla. Bien, ¿cuál es la razón de ello?
En México existía ya en ese año un orden constitucional, nuestra Constitución de 1824, que en realidad es de 1823 y a partir de ella surge el poder constituido en 1824, con un presidente electo bajo este principio, don José Miguel Félix Fernández, a la postre conocido como el general Guadalupe Victoria. Iturbide es detenido, es fusilado. Hay un dato curioso en ello. Iturbide desembarca nuevamente en México, queriéndose poner nuevamente al servicio de la patria. Entra disfrazado. La forma en que descubren que era Iturbide era la manera en que montaba a caballo. Lo vieron subirse y apearse del caballo, vieron la forma de montar como gran jinete que era, y es como finalmente lo descubren y posteriormente se da su fusilamiento en esta población de la ciudad de Padilla. Bien, pues y para concluir esta plática, tratar de revivir, como decía el maestro Jorge Gómez, todo ese entorno histórico que se presenta en el año 1821, es importante señalar lo siguiente. Siguió y seguirá siendo materia de debate lo sucedido el 27 de septiembre de 1821. La consolidación del sueño insurgente de un país independiente o el anhelo logrado de una autonomía del sector criollo frente a la corona. La historia tendrá la última palabra. Quisiera abundar también en ello. Bien, antes de entrar a esta parte. Es materia de debate la manera en que se consuma. Bajo el ideal insurgente, no. Bajo el anhelo logrado de una autonomía del sector criollo, quizá. Quiero poner esto en un contexto internacional. A nivel histórico, dentro de la periodización que se ha venido manejando a lo largo de las distintas escuelas históricas a nivel universal, tenemos nosotros durante el siglo XVIII y XIX en Europa la etapa conocida como de las revoluciones burguesas, situando nosotros ahí a la revolución industrial de Inglaterra, a la revolución francesa y también a todo ese movimiento que se reúne en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, España, en 1812 y que a la postre promulgan la famosa Constitución de Cádiz, conocida como la Pepa, ya que se promulga un 19 de marzo, día de San José, por eso se le dice la Pepa. Pero independientemente de ello, esas revoluciones burguesas, ese replanteamiento del capitalismo. Por eso hay que entender, aunque no necesariamente justificar, cómo quizá lo que se consuma en 1821, 27 de septiembre, sea más ese anhelo de autonomía del sector criollo, esa consolidación de esa burguesía que vino cimentándose durante los 300 años de época virreinal y que ahora busca actuar de manera autónoma. Es el comentario. Sin embargo, como siempre, la historia tendrá la última palabra. Por eso entonces aquí lo importante, y por eso presentamos aquí esta exaltación de decir tú, sí, tú. ¿Cómo vives, cómo sientes esa independencia? Muchas veces la forma en que se plantean las cosas pudieran traer ya
aspectos de carácter psicológico que mucho influyen en nuestra idiosincrasia como pueblo. Es que nos conquistaron, es que nos consideraron inferiores, es que violaron a nuestras mujeres, es que nosotros ante el mundo no existimos. Pero es momento en que nosotros, en que tú, él, ella, nosotros, ustedes, yo, todos, digamos, sí, somos independientes. Estoy consciente de mi historia. Soy mexicano y conozco de mi historia, aprendo de mi historia. He aprendido a desmitificar a héroes. He aprendido también a ver a esos personajes como seres de carne y hueso, con vicios y con virtudes, humanos al fin y al cabo, no santos, no diablos, seres humanos con un sinnúmero de claroscuros que se presentan en muchos de ellos, reconociendo sobre todo la trascendencia del hecho histórico, la trascendencia de las aportaciones jurídicas, que ha sido el objeto de estas pláticas de Bohemia Jus durante este año, los forjadores del Estado mexicano. Bien, hemos hablado de don Valentín Gómez Farías, tuvimos la sesión de don Miguel Ramos Arizpe, de Fray Servando Teresa de Mier. Vamos a seguir teniendo el comentario acerca de muchos de esos forjadores del Estado mexicano, pero a quienes desde luego hay que desmitificar y verlos como personas de carne y hueso que aportan a nuestra historia nacional. Ahora, ¿en dónde entramos nosotros? No simplemente en ver, analizar o criticar lo que sucedió hace 200 años, sino es vivir la historia actualmente, conocerla para no repetir los errores, forjar una cultura histórica y jurídica, fomentar en nuestros hijos y en nuestra familia el amor a la patria, los verdaderos valores nacionales, que tenemos muchos, definirnos en aquello que inicia hace 210 años, con el inicio de la Guerra de Independencia, que se consuma hace 200 años bajo situaciones que siguen siendo todavía materia de debate, pero ¿a dónde llevamos hoy en día el redefinir y el proclamar nuevamente nuestra independencia nacional? Y con ello la soberanía y el derecho de todo pueblo de su libre autodeterminación. Es México, es tiempo de que México vuelva a tomar esa participación activa en todo esto que tan importante resulta. Por eso decimos tú, sí, tú, ¿qué papel juegas hoy en día en tu vida de estudiante, de profesionista, de padre de familia, de docente, de empleado de la administración pública, de funcionario judicial, cualquiera que sea tu actividad? ¿Cómo participamos, cómo engrandecemos y cómo consolidamos nuestra independencia nacional ahora que estamos a 2 días en que pues se conmemoran estos 200 años? Pues bien, estimados amigos, estimados colegas, estimados todos, de verdad es que a nombre de este grupo de trabajo agradecemos esta asistencia tan nutrida a esta plática celebrada el día de hoy a 2 días de conmemorar la consumación de la independencia nacional. Bohemia Jus, un espacio para la cultura jurídica. Y ya nada más por último, y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, simplemente comentar que este lunes a las 9 de la noche concluye nuestro curso
el juicio oral mercantil en un sentido procesal, para que a partir del día miércoles de la siguiente semana presentemos nosotros el curso El juicio ejecutivo mercantil en un sentido procesal, en la cual la primera sesión será respecto de lo que son los medios preparatorios a juicio. En segundo, el juicio ejecutivo mercantil. En tercero, el juicio ejecutivo mercantil oral. Y por último, concluir con nuestra cuarta y última sesión, que será la sentencia en el juicio ejecutivo mercantil y los medios de impugnación que habrá para ella. Muchas gracias nuevamente a todos. Y adelante, maestro Jorge Gómez. Muchísimas gracias, maestro José Miguel. Por favor, ya pueden abrir micrófonos. Por favor, les solicito amablemente un aplauso al maestro José Miguel por esta gran observación. Pueden quitar sus micrófonos, ya está abierto. Increíble esos temas, por dónde pasó la caravana de la independencia en ese día, la consumación, temas que jamás no lo sabía. Yo no sabía, en verdad, muchísimas gracias, maestro José Miguel, por esta gran disertación, en verdad, mágica, nos manda a ese lugar, nos manda a ese momento, a esa época. Muchísimas gracias a todos, en verdad, gracias, maestro José Miguel, por darnos esta cátedra. Esta es impresionante, por siempre lo he dicho, es un monumento de conferencia, y reitero, estoy orgulloso de haber sido su alumno, de haber formado parte de este grupo de trabajo, en el cual, como todo, vamos, venimos, subimos, bajamos, como todo, pero en verdad es un orgullo estar aquí con usted y con todos ustedes también, para poder seguir teniendo una cultura jurídica que tanta falta nos hace aquí en México. Vuelvo a abrir micrófonos. En este momento cedo esa voz al licenciado Norberto Soto, por favor, tiene la mano alzada. Adelante, por favor. Buenas noches, nuestra felicitación, maestro, usted como organizador, ¿no? Y al maestro Miguel por deleitarlos con esa crónica, ¿no? Tan viva. La historia lo mencionó él y retomo eso, ¿no? Es una ciencia que nos permite ubicar a las personas para conocer el pasado, para saber de dónde venimos y a dónde vamos. El maestro en su crónica nos ha detallado, ¿no?, las etapas que ha tenido la lucha de independencia, ¿sí?, que luego son como tres. La inicia Miguel Hidalgo junto con los patricios, ¿no?, que están en la historia. A su muerte continúa Morelos, pero ahí hay un detalle muy importante. Después de la muerte de Morelos, los insurgentes que quedaron todavía con la intención de seguir con el proceso de lucha ya estaban completamente diseminados, ¿sí? Algunos incluso se habían entregado al armisticio que les había dado el virrey, ¿no? Como es el caso de Quintana Roo y otros. Entonces ahí yo quisiera, si el maestro tiene el detalle, llega ahí uno de los insurgentes internacionales que merece también nuestra atención, ¿no? El insurgente Javier Mina llega precisamente después de que tuvo una lucha, participa en la lucha contra los franceses cuando invaden España, ¿no? Y de ahí es expulsado a Inglaterra, donde conoce a Teresa de Mier, y vienen con la intención de luchar y vienen a oxigenar efectivamente la lucha de independencia, ¿no? Viene a unirse con Morelos, pero cuando llega aquí se da cuenta que Morelos ya no existe porque ha sido fusilado. Entonces realmente merece la atención. A mí me llama mucho la atención ese pasaje en donde Javier Mina viene a oxigenar la lucha de independencia, justamente en el momento en que ya prácticamente ya estaban vencidos, ¿no?, los insurgentes,
quedaba ya en Veracruz, ¿no? Pero prácticamente ya estaba totalmente entregada a ese movimiento, ¿no? Entonces viene a oxigenar efectivamente esta lucha, pues yo creo que merece nuestra atención la actuación y la aportación que hace justamente este gran personaje, ¿no? Los vuelvo a felicitar a usted por organizar, maestro Jorge, este tipo de evento, ¿no? Cuando no es historia, son también los aspectos jurídicos, y el maestro Miguel, pues, un doctor en todo esto. Muchas gracias, es todo cuanto. Muchas gracias, licenciado Norberto. Un saludo hasta Los Mochis, Sinaloa. Agradecemos de verdad mucho su comentario y efectivamente es uno de los grandes de la historia, don Francisco Javier Mina, que efectivamente oxigena ese movimiento que se mantenía ya totalmente diseminado, sin un ideal de lucha, con estos pocos insurgentes que quedaban en el sur del país. Todo esto que se disemina a partir de lo que fue el sitio de Cuautla, la desmembración de todo el ejército insurgente, y que toma esa nueva vida y que va preparando los acontecimientos, sobre todo para la celebración del Plan de Iguala y posteriormente los tratados de Córdoba. Y también la importantísima gestión tanto de don Fray Servando Teresa de Mier como de don Miguel Ramos Arizpe, precisamente en todo ello. No todo se gana en el campo de batalla. Por ejemplo, la gestión de Ramos Arizpe en la Constitución de Cádiz como diputado provincial fue fundamental. Lo mismo también la participación de don Fray Servando de Teresa y Mier, mejor conocido como Fray Servando Teresa de Mier, o como lo conocemos en la ciudad de Monterrey, como el Padre Mier. Una de las principales avenidas de la ciudad de Monterrey es precisamente Padre Mier. Muchas gracias y veremos de verdad cómo el tener una plática acerca de don Francisco Javier Mina, que mucho vale la pena en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro José Miguel. Gracias, maestro licenciado Roberto Soto. En verdad, es un tema que nos puede hacer muchas aristas y próximamente ustedes lo verán, ya que nos brinda el maestro José Miguel estos grandes temas. Él es el que decide, es el que las evalúa, desarrolla. Entonces los veremos también en las próximas Bohemia News. En verdad, suban su correo. No lo anuncié en el promocional, pero al ver la gran cantidad de gente aquí hoy en sábado, va de mi parte esa gran constancia, además del material que les vamos a enviar, que es el que acaban de ver. En verdad es para análisis, es nuestro México, es nuestra independencia y son nuestros forjadores del Estado mexicano. Hoy, en verdad, estamos muy contentos. Ese grupo de trabajo le da alicientes para poder seguir y en verdad muchas gracias. Adelante, licenciado Valdés, por favor, tenemos la voz, solo quite el micrófono. Buenas noches. Para José Miguel y para usted. Una pregunta, ¿saben ustedes si en el estado de Oaxaca o algún compañero si existe una estatua en honor del general Vicente Guerrero? Porque hay fe donde lo fusilaron. Es mi pregunta. Sí, como no, licenciado, un saludo al licenciado Valdés, también mi paisano en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ya lo veo ahí con su playera de los Tigres que hoy jugaban contra los Pumas. Bien, en la ciudad de Cuilapan, que está aproximadamente a 45 minutos de la ciudad capital de Oaxaca, está la estatua de don Vicente Guerrero. Cuilapan es célebre ya que hay un monasterio casi en ruinas, uno de los primeros monasterios que se construyeron en el país. Está la estatua de Guerrero. Lo mismo que también encontramos estatua de don Vicente Guerrero en uno de los principales bulevares de la ciudad de Chilpancingo. La avenida principal de Chilpancingo se llama Mariscal Galeana, pero encontramos también lo que es la estatua de don Vicente Guerrero en lo que es la entrada de la antigua carretera libre México-Acapulco, como también en la propia ciudad de Tixtla. Y por otra parte, destacar también
que uno de los nietos de don Vicente Guerrero es a la postre uno de los mejores historiadores que ha tenido nuestro país, el general Vicente Riva Palacio. Don Vicente Guerrero tuvo hijas nada más, por eso ya no se mantuvo el apellido Guerrero. Y un hijo de su hija fue precisamente el general Riva Palacio, Vicente Riva Palacio, que elaboró la obra de México a través de los siglos. Aquí entonces, pues todo esto en honor a don Vicente Guerrero, quien lamentablemente es traicionado y es asesinado por un tal Picaluga, que fue el que conspiró para ese asesinato. Muchas gracias. Saludos. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Valdés. Gracias, maestro José Miguel. ¿Alguien que tenga que preguntar, por favor? ¿Tiene el uso de la voz? Solo ponga su micrófono. No tenemos más dudas o preguntas, maestro José Miguel. Últimas palabras de esta gran conferencia de Bohemia Youth. Claro que sí, muchísimas gracias nuevamente a todos por su presencia. Cada vez crece más este grupo de trabajo y eso nos enorgullece. A los integrantes del mismo, al maestro Jorge Gómez, al licenciado Miguel Ángel García, a un servidor. Agradecemos esa rica presencia que se da de amigos del estado de Sinaloa, del estado de Nuevo León, del estado de Jalisco y de San Luis Potosí, con una gran presencia en todas nuestras actividades que presentamos día con día. El estado de Puebla, de Tamaulipas, de Hidalgo, Ciudad de México y Estado de México, desde luego, Chiapas. Esta semana fue también motivo de orgullo para nosotros porque tuvimos ya también amigos tanto de la hermana República de Guatemala como de la hermana República de Honduras. Entonces, crece este grupo de trabajo y eso nos motiva para ser mejores precisamente en todo lo que presentamos a ustedes. Gracias nuevamente, pasen la mejor de las noches. Bohemia Youth, un espacio para la cultura jurídica. Muchas gracias y seguimos a sus órdenes. Gracias, buenas noches. Gracias. Muy buenas noches a todos. Nos vemos en la próxima, Bohemia Youth, no lo olviden. Y las próximas conferencias del maestro José Miguel la próxima semana y el lunes continuamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Saludos, maestro Jorge Gómez, saludos. Gracias, saludos, licenciado Valdés, gusto.